hermano, la sal es, lo menciona desde un principio hasta un fin. Pero déjenme leer un poquito la historia, dice así. Oh, espérenme. Ok, dice así. La costumbre del pacto de sal, la cual pareciera rara e inapropiada, la gente del mundo occidental, en realidad es una práctica, hermanos, es una práctica muy común y sagrada en el Oriente. Es una costumbre muy antigua como símbolo o promesa de fidelidad y de constancia. Para los orientales, hermano, un pacto de sal no es olvidado ni menospreciado. Es una promesa de que sus compromisos son inviolables. No se nos olvide eso. Los principios, los compromisos son inviolables. Aún los ladrones que en el Oriente honraban este pacto de sal, este pacto también es comúnmente utilizado en el mercado oriental para acordar tratos comerciales en las negociaciones. La cultura oriental, hermano, fíjese que dice así, hacia esto. Si una persona viniese a su casa, a comer con usted una comida que ha sido sazonada con sal, y allí en adelante nunca le traicionaría, nunca, hermano, nunca le traicionaría ni haría ningún mal. Aún si usted cometiese crimen y si le pidiera a otra persona que testificara en su contra, podría hacerlo. Dice, en su contra no podría hacerlo porque ha comido su sal. ¡Wow! Quizás la persona podría venir a usted y persuadirle para que no cometiese un crimen, pero esta persona preferiría morir antes que romper el pacto de sal. En realidad, hermano, la penalidad por quebrantar este pacto de sal es la muerte. Por eso es muy importante que yo les explicaba, hermano, que no cualquiera puede hacer, hermano, este tipo de pacto. No cualquiera puede hacer, ese tipo de actos proféticos. Hay que tener mucho cuidado al respecto. Quien lo hace, hermano, porque son cosas demasiado sagradas. Amén. Y con un significado, hermano, tremendo. El pacto de sal, hermano, se practicaba en los países del Lejano Oriente y en los países del Cercano Oriente. Pero en el mundo occidental no se aprecia o entiende el significado de este pacto de sal. Para nosotros, hermanos, los occidentales, este pacto de sal, hermano, no tiene significado para nosotros, porque no estamos familiarizados con ello. No conocemos su significado, no conocemos su contexto, no conocemos, hermano, su historia, no conocemos nada al respecto. Pero por eso es importante ver un poco de historia, hermano, cómo y qué significaba, hermano, para los orientales y, hermano, y los que estaban cerca al Medio Oriente. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, vámonos a Números 18, 19, 21. Ahí vemos el primer, hermano, el libro de Números contiene la primera mención en la Biblia de pacto de sal. Números 18, 19 al 21. Si alguien la tiene por ahí, lo puede leer. Ok, dice que, hermano, dice, y para tus hijos como pacto perpetuo, pero dice bajo pacto de sal, ¿verdad?
perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia. ¿Qué estaba haciendo ahí? Ahí se menciona por primera vez la sal. ¿Por qué se menciona la sal? Porque se va a hacer que un qué? Un pacto perpetuo. Ellos sabían, hermano, que los pactos que se hacían con sal son inquebrantables. Inquebrantables, no se nos olvide eso. Son inviolables. Hermano, todo el mundo respetaba, que iban a bendecir al pueblo de Leví. Hicieron un pacto, hermano, un pacto que hasta el día de hoy, Israel, hermano, hay un fideicomiso, hermano, que hace para proteger a la familia de Leví, a los levitas en Israel todavía. Había noticias últimas, hermano, las últimas noticias sabían que el gobierno de Israel, hermano, ahora quería quitarle ese fideicomiso a Leví, a las tribus de Leví. Acuérdense que las tribus de Leví no tuvieron herencia, ellos no fue repartida tierra. Entonces, el Señor le mandó jurar al pueblo, bajo pacto de sal, que ellos iban a bendecir siempre a quién? A los levitas que se encargaran ahí. Amén. Los que se dedicarían, dice, Dios había tomado a los levitas entre los hijos de Israel, los había dado como don de él, para que sirvieran en el tabernáculo de reunión. Les prometió que él cuidaría de sus necesidades mediante los diezmos y las ofrendas de los hijos de Israel. Aarón y su descendencia, permítanme. Ok, ya lo veo. Aarón, hermano, Aarón y su descendencia se dedicarían en su totalidad al servicio del tabernáculo y esta promesa del cuidado de ellos queda bajo pacto de sal. Por eso, hermano, Israel, el gobierno de Israel, hermano, hasta el día de hoy tiene un fideicomiso que bendice a los levitas, a los de la tribu de Leví. Amén. Por eso le entendemos así que eso sería un pacto inquebrantable. Señor, hermano, ¿por qué mandó a hacer ese pacto con sal? Porque los orientales sabían, hermano, que eso era algo inviolable, que no se podía violar. No se puede quebrantar, no se puede echar para atrás, no se puede hacer nada. Pero fíjense bien, vamos a leer el segundo libro de Crónicas 13:5, o sea, ¿alguien lo tiene por ahí? Segundo libro de Crónicas 13:5. ¿Alguien lo tiene por ahí? Adelante. No sabemos nosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a la sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal. ¿Por qué nació Jesús? Fíjese bien. ¿Por qué Jesús nació de David? Del linaje de David, ¿por qué? Por ese pacto de sal. Pacto de sal. Y se lo dio para siempre, dice para siempre. Que en otras palabras, le confirmó el pacto a David que sería eterno para siempre. Y aclara, ¿bajo pacto de qué? De sal inquebrantable. Por eso, hermano, cuando a Jesús le gritaba a Bartimeo, Jesús, hijo de David, y Dios le prometió a David, hermano, que su reino sería eterno. Ya estamos entendiendo el proceso de la sal, hermano. No nada más es porque se le ocurrió a fulano, a sultano, a pericano, hermano. Es inquebrantable. Ahí no hay notario, hermano, es más poderoso que un notario delante de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? Dios dijo a David, hermano, que el reino es Israel para siempre. Él y a sus hijos, hermanos, bajo pacto de sal. Esto nosotros podemos observar la fidelidad de las promesas de Dios a su gente mediante el pacto de sal. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Qué quiere decir? Muy importante esto. Que Israel sabía que sobre la familia de David, hermano, su reinado iba a ser eterno, inquebrantable. Israel fue el último rey terrenal de Israel y su reino abarcó, pasó a Jesús. Si usted ve, hermano, en Mateo 1, vamos a ver la genealogía de Jesús, cómo inició la
Y por eso la gente le dice Jesús, hijo de David. Y su reino es sempiterno, es eterno para siempre. Pero se hizo bajo qué, hermana? ¿Pacto de qué? De sal. Mire, yo no sé si usted alguna vez se había puesto a pensar en todo esto, había visto todo esto, ¿no? Yo cada vez que estudio la Biblia, me doy cuenta que no sé nada. Me doy cuenta que no sé nada. A veces pienso que es un poquito, pero la sigo estudiando y me doy cuenta que la Biblia es un mar de aprendizaje, hermanos. Un mar de aprendizaje la Biblia, hermanos. Que ni siquiera, más yo creo que ni siquiera en pañales andamos. El Evangelio de Lucas, hermanos, habla con respecto a la concepción y al nacimiento del Señor Jesús. Y es interesante observar este relato, hermano, en la luz del significado de la sal en la Biblia. A ver, Lucas 2:7, ¿qué dice? Sí. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok, fíjese. Aparentemente usted dice, y aquí donde yo veo una, yo le voy a explicar. Le voy a explicar cómo está el asunto. Por eso es muy importante, hermano, cuando alguien predica la palabra, tener conocimiento de hebreo, de griego, para poder conocer algunos conocer los sustantivos, conocer los verbos, conocer, hermano, también usos y costumbres. Fíjese bien, la palabra pañales, escúcheme bien, ahí hace alusión así, dice, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra pañales en este versículo, hermano, se refiere a unas fajas o envolturas de lino fino bastante angostas. Siempre que nacía un niño que sería príncipe o rey, lo envolvían en fajas hasta mantenerlo, hermano, en una posición correcta. En este acto los padres se comprometían delante de Dios a criar a los hijos de tal manera que tuvieran rectitud delante de Dios. Los padres dejaban al niño en esa posición recta durante 15 minutos y 2 horas mientras meditaban y hacían las promesas con respecto al sagrado encargo que se les dio cuando tuvieron al niño. Permítanme. Si no lo leemos no me acuerdo si fue Ezequiel o Jeremías, cuando Dios le habla al Señor y le dice, cuando naciste, no fuiste envuelta en pañales ni lavada, ni fuiste frotada con sal. ¿Sí recuerdan eso, hermanos? ¿Sí han leído ese pasaje? ¿Alguien lo tiene ahí a la mano? Cuando el hermano le dice así, no fuiste envuelta en pañales o en fajas. ¿Alguien lo tiene por ahí? Búsquenmelo, googleenme ese versículo porque es muy importante que lo tengamos ahí. Que le dice que no fuiste salada. El día de inicia el versículo, dice, el día de tu nacimiento. ¿Sí algo otro canal? Ok. ¿Cuál es la cita? ¿Cuál es la cita? Ezequiel 16:4. ¿Alguien lo quiere volver a leer más fuerte? Ezequiel 16:4. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Lo tienen por ahí? ¿El mismo? Sí, es el mismo. Fíjese bien. Dice, el día de tu nacimiento no te cortaron el ombligo. ¿Cómo se llama? ¿Sí, real? Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado el ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿Fuiste o ni? Ni fuiste. Fuiste envuelta con. O sea, hace que está hablando que no fue designado para ser rey, ¿verdad? Ok. José y María, hermanos, se habían preparado para el nacimiento
y habían, hermano, traído estas fajas de lino fino, porque todo príncipe tenía que ser envuelto en fajas al momento de su nacimiento. Pero antes de envolverlo tenían, hermano, que limpiarlo. Fíjense, limpiarlo, lavarlo, y esto lo hacían poniendo un poquito de sal en el agua para que el niño al momento del nacimiento fuera salado. O sea, hacían que un pacto de sal, hermano, que pactarían con Dios, que cuidarían ese niño para siempre. Ahí entendemos por otro versículo. Cuando vemos, hermano, nada más lo vemos, pues decimos, ¿what? ¿Qué quieres decir con esto? O sea, le echaron sal al agua cuando lo lavan, hermano, y ahí va la sal, lo lavan para que el niño fuera salado, y, hermano, había un pacto sobre él. ¿Sí? Había un pacto sobre la criatura. Ok. Y luego después, hermano, lo volvieron en fajas al nacer. La palabra pesebre viene del vocablo griego patne. Es un comedero que denota a sí mismo un estampo. De la misma manera, la Septuaginta, palabra, hermano, en la Biblia, la Septuaginta, es una palabra que denota meramente comedor o pesebre, sino, hermanos, sino. Se me perdió. Bueno, vámonos a Mateo, hermanos, 5:13. ¿Qué dice Mateo 5:13? Mateo 5:13, ¿qué dice? Nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y rociada por Ok. nosotros. ¿Qué significa la palabra cuando Jesús nos dijo, ustedes son la sal de la tierra? ¿A qué se referirá el Señor con eso? Que nosotros somos la sal. Y si la sal se desvanece, ya no sirve. Así dice, ¿verdad que sí? Bueno, ser la sal de la tierra, fíjese bien, hermano, lo que significa tener integridad en sus palabras, hablar la verdad, hablar correctamente. Usted hace lo que dice y dice lo que hace. Nuestras palabras deben ser saladas, en otras palabras. Debemos ser gente íntegra, recta. Amén, porque somos la sal de la tierra. En otras palabras dice, hermano, que vuestras palabras sean sazonadas con sal. Significa que hablemos con integridad, con verdad, que, hermano, que nuestro caminar, hermano, sea recto, sea, hermano, bien, nuestra palabra sea sí o no, y cumplamos nuestra palabra. El Señor Jesucristo expresa también, hermano, este versículo, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La sal se desvanece, hermano, cuando se infiltran elementos extraños. En el oriente la sal no solamente viene como llega a nosotros, refinada y empacada en diversas formas, pero en el oriente la sal será traída, hermano, en unos recipientes de piedra con capacidad de 20-30 libras. Estos recipientes se dejan en la cocina y la sal era como una sal, hermano, de piedra. A estos recipientes les tapaba con un pedazo de losa o piedra, y todas las mañanas cuando lavaban los pisos de la cocina, el agua alcanzaba a estos recipientes y la humedad comenzaba a prevalecer en la sal, y la que estaba en el fondo comenzaba a desvanecerse. Cuando la sal cuando se usa toda la sal quedando solo en el fondo, a ella se arrojaba las calles y luego era hollada y pisoteada por los transueños. Déjeme decirle, en mi experiencia de ver cómo cosecha la sal, me tocó estar en el Caribe mexicano y me tocó estar en una comunidad donde se dedican a cultivar la sal. Ellos llenan unos estanques grandes de agua del mar. Luego cuando ya lo llenan, los tapan y luego el sol está evaporando, el sol evapora el agua. Cuando ya le evaporan, quedan las capas de sal y luego esa sal la llenan, la ponen en costales
y luego ya la venden. A mí me tocó ver así, yo no sabía cómo se sacaba la sal, yo decía, no sé cómo se saca la sal, pero así la sacan ellos. Me tocó estar ahí cómo la sacan, pero era que el agua del mar era como unos, no sé cómo explicarles, estanques grandes, y luego, hermano, puede cerrar las compuertas, ya no entra agua, el sol evapora el agua, hermano, cuando evapora el agua, se queda la capa de sal ahí, la capa de sal. Con palas la juntan, la echan en costales y la venden para el proceso de refinarla, lavarla, cosas de ese estilo. ¿Sí? Ahora, cuando la sal, hermano, se pone en agua, o ya, cuando hacemos ya el efecto ahora inverso, hermano, el agua echa a perder la sal. Ahora, hablando de ya cuando está refinada, póngale agua, ya no la recupera, se desvanece. Es inverso. Hermano, para entender un poquito más la verdad de la expresión apoyada por los hombres, es importante entender que todos los templos en esta cultura estaban construidos sobre los montes, aquellos lugares más altos en la ciudad para que la gente pudiera ver la luz de esos templos. Estos templos eran lugares paganos y falsos que trataban de decir a la gente que ahí era donde se obtenía la luz. La sal se arrojaba afuera porque perdía su sabor, la echaban sobre los caminos que conducían a estos templos. Es muy importante, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos esto. Qué importante es la sal en la Biblia, su significado. Nosotros tenemos que entender que somos la sal. O sea, en nosotros está, hermano, para sanar o para. Dice la Biblia que nuestra boca está en qué? El poder de la vida y de la muerte. Pero luego Jesús dijo que nuestras palabras fueran sazonadas con sal. O sea, ¿qué debe salir de nuestra boca? Y aquí me hace un paréntesis quiero hacer un paréntesis muy importante. Quiero hacer un paréntesis demasiado importante que mucha gente. Si el Señor dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, pero luego nos dice que de nuestra boca tiene que salir palabras sazonadas con sal, quiere decir que lo que nosotros hablamos es peligroso. Puede ser para vida o para muerte. En otras palabras, nuestra boca es poderosa. Porque lo que nosotros decimos, si va sazonado con sal, es para bien. Pero si no va sazonado para sal, es amargoso, es para mal. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es esto, señores! Esto es demasiado tremendo. Tenemos nosotros que lograr entender y comprender, hermano, lo que la palabra de Dios dice. Nosotros somos la sal de la tierra. En otras palabras, hermano, tenemos que entender que nuestra función en la tierra, hermanos, es bendecir a la tierra, que nuestra función en la tierra cuando somos sal, hermano, en la tierra, nosotros debemos que hacer en la tierra, hermano, ser, hermano, rectos, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Qué importante es esto. O sea, nosotros ahora, porque luego dice que cuando la sal se echa a perder, así que dice así, cuando la sal se echa a perder, hermano, cuando la sal ya se echa a perder, hermano, dice la palabra, que se tira. O sea, si nosotros, hermano, nuestra vida, nuestras acciones, hermano, son incorrectas, ¿qué va a decir el mundo? No va a creer en nosotros, nuestras palabras van a perder el valor, vamos a perder la credibilidad, vamos a perder el sabor, vamos a perder todo eso, hermano. Pero luego dice Lucas, vámonos a Lucas 14:30. Nada más dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Ya? Vosotros sois la sal de la tierra significa ser íntegros. Y la palabra íntegro es completo. ¿Verdad? Desde la raíz hasta el fruto. Así es. ¿Verdad? Pasando por la ramita, por las hojas, por el tallo. Entonces, si nosotros hablamos la palabra, ¿verdad? Para bendición, porque es palabra de Dios,
pero nuestras acciones son todo lo contrario. En vez de nosotros ser la sal de la tierra, esa sal se convierte en maldición. Claro, por eso dice, es tirada por el camión y luego ya es pisada. Pisoteada por Es los hombres. pisoteada. Exacto. Pisoteada por los hombres. Exactamente. Dice, ese habla lo que no hace. O sea, los cristianos, hermanos, son los que le debemos dar sabor al mundo. Debemos darle sabor al mundo. Nosotros somos la sal. ¿Alguien de ustedes, hermanos, ha comido carne sin sal? ¿Cómo sabe la carne sin sal? Frijoles sin sal, se lo pongo acá. Decía mi abuelo, dijo, cuando uno tiene hambre, hasta las piedras con sal saben ricas. Y no es que sea la piedra, es que la sal. O sea, la sal le da el sabor, hermano, a la vida. Nosotros somos el sabor del mundo. Tenemos que entender esto, muy importante. A Lucas 14, 34, 35, ¿qué dice? No, 14, 34, 35. La frase que tiene, o sea, el que entendió, entendió. ¿Cómo puede perder la sal, hermano, su poder? ¿Cómo puede perder la sal su esencia? Se diluye. Yo les digo a ustedes, hermano, a ver, cómanse una chuleta. Si hay sal que no tiene sabor. Sí. Cómanse una chuleta sin sal. No sirve. Una tortilla sin sal. No, pues si no la comemos. Pero con sal, pero cuando la llenamos de cerdo, frijoles con sal. Cómanse, hermanos, un huevito sin sal. ¿Verdad que no? Ahora, si la Biblia dice, si la sal, hermano, perdiere su sazón o se hiciere insípida, o sea, sin sabor, ¿con qué vamos a sazonar? Una iglesia, hermano, que vive incorrectamente o que no vive lo que predica, hermanos, o predica lo que no vive, es una iglesia que ha perdido el sazón. Hemos perdido, hermano, nuestra razón de ser. Hemos perdido nuestro objetivo. Hemos perdido, hermano, la razón de estar. Fíjese. Dice aquí, ni para la tierra ni para el muladar. No para nada. Es útil. Ajá. La ropa fuera que tiene hoy. Sí. Se echó a perder. Totalmente. Mire, le voy a platicar algo muy importante. Nosotros somos pentecostales. Y creemos nosotros, por ejemplo, en la manifestación del Espíritu Santo. Creemos nosotros en las lenguas, en las sanidades, en las liberaciones. Creemos que Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene, Cristo bautiza, creemos en eso. Pero dentro de nuestro servicio, nuestra práctica, creemos, hermano, que la misión de la iglesia es predicar, enseñar, sanar, liberar, evangelizar. Esa es la misión. Pero hay iglesias ahora, hermano, que ya no creen en sanidades. Ya no creen en las lenguas. Hay iglesias, hermano, que ya no creen en el altar. Hay iglesias, hermano, que no creen en la liberación. Yo le platicaba yo con un pastor, que le preguntaba a un pastor, oye, ¿y si a ti se te endemonia alguien, qué va a hacer? Bueno, yo lo mando con el psicoterapeuta. No cree que eso sea bíblico. O sea que la iglesia está perdiendo su qué? Su sabor. Pastor, Dios es el mismo y sigue siendo milagro. Simplemente nosotros somos cada uno milagro. Por eso la sal es perpetua. Cuando acuerdas que la sal, ¿qué significa? Perpetuidad. Es inviolable, no va a cambiar. Pues la iglesia no debe cambiar. La iglesia, hermano,
no debe perder su función, hermanos. La iglesia no debe perder su función. Ahora, vámonos a Mateo 5, 14 al 16. ¿Qué dice? ¿5, 14 y 16? Por favor. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, Sí. sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A ver, fíjese. Para que nosotros seamos luz de este mundo es necesario ser la sal de la tierra. De esta manera toda persona salada es luz para este mundo, y las obras mencionadas, el versículo dice, tienen que ser obras saladas, el fin de que los hombres de este mundo glorifiquen a Dios, hermanos. Amén. Ahora vamos Marcos 9, 49 y 50, ¿qué dice? Marcos 9, 49. Buena es La sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué nos sazonaremos? Pensad en vosotros mismos y tened paz unos con los otros. wow. ¿Cómo podemos interpretar estos versículos? A ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes habían leído todos esos versículos y los habían comprendido? Yo no. Los leí, pero no había entendido uno su contexto. ¿Por qué razón? ¿Cómo? ¿Verdad que si no los había entendido uno? Ya los comprendió, ya entendió. Entonces dice la Biblia, dice hermano, que debemos tener, nosotros debemos tener sal en nosotros, pero luego dice, ¿en qué termina el versículo? ¿Qué dice? Y tened paz unos con los otros. Y tener paz. La paz que hace, hermano, la sal que hace, ¿trae qué? Paz. ¿Por qué? Porque la sal en la Biblia significa integridad. Que vamos a ser íntegros. Y aparte de lo físico, la sal es muy necesaria en nuestro cuerpo. Ah, claro. Porque la sangre lleva sal. Porque, por ejemplo, cuando alguien se deshidrata, hermano, no tanto es la pérdida de líquidos, es la pérdida de la sal. Es la sal. Cuando se deshidrata alguien, le pone suero, pero con sal, con electrolitos. Para subirle la sal. Porque está el potasio. Hermano, a quien le falta potasio le puede dar un infarto. Paro en el corazón, paro cardíaco. Por falta de potasio, los potasios son sales que manejan nuestro cuerpo. Entonces, qué importante es la sal. Y nosotros somos la sal, como dijo el Señor. Entonces, nosotros somos quien da sazón al mundo. El mundo debe ver a Cristo en nuestras vidas. El mundo debe conocer, hermanos, dónde está Jesús y quiénes somos portadores de Jesús, hermanos. Amén. Colosenses dice, hermanos, bueno, el tener sal en uno es ser íntegro y fiel a sus palabras, a sus promesas. Eso significa ser fiel, ser íntegro a las promesas. Colosenses 4:5 dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Si uno es y vive como la sal de la tierra, como la luz de este mundo, andar sabiamente para con los de afuera no va a malgastar su tiempo. Usted hará que el tiempo suyo sea el tiempo de Dios y vivirá para Él y andará sabiamente. Ahora, Colosenses 4:6, ¿qué dice? Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Palabras sazonadas con sal son palabras íntegras y fidedignas. Como responder o hablar a cada uno es la respuesta
Es la respuesta de una persona que verdaderamente es la sal de la tierra y por consiguiente tiene integridad en sus palabras. Que si no matamos con la palabra. Claro, esta exhortación del apóstol Pablo por revelación de Dios está dirigida a nosotros, al cuerpo de Cristo. Nuestras palabras deben ser saladas siempre, sazonadas con sal, de modo que debemos hablar la verdad en amor, debemos ser honestos, debemos ser íntegros en nuestras palabras, debemos hacer lo que decimos conforme a la palabra de Dios. Nuestros pensamientos y correspondientes acciones deben estar en armonía con la integridad y la exactitud de la maravillosa e incomparable palabra de Dios, porque somos la sal de la tierra. Entendamos el poder de la sal. ¿Sí, hermanos? Qué maravilloso. Jesús no se equivocó cuando dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz de la tierra. La luz del mundo. Jesús nos dijo así: que nosotros éramos la luz del mundo. Qué maravilloso. Ya vamos entendiendo más o menos, comprendiendo la clase, hermanos. Ya la vamos comprendiendo por qué. ¿Sí? La próxima semana vamos a hablar, hermanos, si nos alcanza el tiempo, a hablar del aceite y el vino. Entonces ya vemos luego cómo habilitar. ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios esta tarde, hermano, por esta enseñanza. Damos la bienvenida a Martín, damos la bienvenida a